Bienvenidos a esta serie titulada Alma Gemela y Transformación Interior. Aquí exploramos el encuentro con el alma gemela no como un destino romántico, sino como un poderoso catalizador para el crecimiento interior. Inspirados por la psicología profunda de Carl Jung, veremos cómo ciertas relaciones despiertan en nosotros partes dormidas, nos invitan a confrontar nuestras sombras y a descubrir nuestra verdadera esencia. En este primer episodio hablaremos de las señales iniciales, esas sensaciones profundas, misteriosas y irrebatibles que nos indican que hemos cruzado el umbral hacia una conexión que transforma, una conexión que no solo toca el corazón, sino también el alma. Encontrar una alma gemela es para muchos uno de los misterios más profundos de la existencia. La idea de que alguien en algún lugar refleje lo que somos, o mejor dicho, lo que podemos llegar a ser, despierta algo esencial en el alma humana. Carl Jung nos ofrece, al explorar los conceptos de ánima y animus, una clave poderosa para comprender esta conexión. Para Jung, el verdadero encuentro entre dos almas no se basa solo en una afinidad superficial, sino en una resonancia profunda en la que el inconsciente de uno responde al llamado del inconsciente del otro. Desde el comienzo de este viaje compartido, comienzan a aparecer algunas señales sutiles y otras bastante incisivas. No son necesariamente tan graciosos como nos hicieron creer los cuentos. A menudo es en el silencio, en la incomodidad y en la extraña sensación de familiaridad donde se revela la conexión del alma. Jung afirmaba que el alma gemela frecuentemente nos confronta con aquello que evitamos en nosotros mismos. Así, uno de los primeros signos no es el sentimiento de plenitud, sino el espejo de nuestras propias sombras. Imagina que conoces a alguien y, sin entender exactamente por qué, te sientes desarmado. Las conversaciones fluyen con naturalidad, pero al mismo tiempo provocan profundas reflexiones sobre quién eres. Esa sensación de reconocimiento, como si esa persona siempre hubiera estado en tu vida, aunque se acaban de conocer, es uno de los primeros indicios de una conexión de alma. No se trata solo de intereses comunes o afinidades intelectuales, sino de algo más instintivo, casi arquetípico. Para Jung, las imágenes del inconsciente colectivo moldean nuestros anhelos más profundos. Cuando encontramos a alguien que encarna esas imágenes, sentimos una especie de magnetismo que desafía la lógica. El encuentro con el alma gemela es, por tanto, más una invocación del inconsciente que una elección racional. Este magnetismo puede manifestarse a través de una intensidad emocional difícil de explicar, una fascinación, un miedo o una sensación de inevitabilidad. Otro signo fundamental es el crecimiento personal que provoca ese encuentro. El alma gemela no es alguien que valide tu existencia, sino alguien que te desafía a ampliar tus propios límites internos. En su obra, Jung enfatizaba que el proceso de individuación, el camino hacia convertirnos en quienes realmente somos, suele ser catalizado por relaciones significativas. Así, el alma gemela verdadera es aquella que, al entrar en tu vida, desencadena movimientos internos, sanación, confrontaciones y revelaciones. También es importante entender que reconocer el alma gemela no significa una ausencia de conflictos. Al contrario, a menudo aparece para provocar el enfrentamiento necesario entre lo que somos y lo que debemos llegar a ser. Como dijo Jung, lo que no confrontamos en nosotros mismos, lo viviremos como destino. Y por eso los primeros pasos compartidos pueden ser desafiantes. Y esto no debe interpretarse como una señal de incompatibilidad, sino como una invitación a la transformación. De este modo, la relación con el alma gemela está impregnada de una especie de tensión creativa. La presencia del otro genera una incomodidad que es fértil, ya que nos obliga a quitar máscaras,
a dejar atrás las viejas narrativas que nos ataban a una versión reducida de nosotros mismos. No es casualidad que Jung no viera el verdadero amor como una fusión de dos individuos, sino como el encuentro de dos totalidades que, precisamente porque están completas, también pueden reconocer y respetar las heridas del otro. Al inicio del camino, otro signo claro es la comunicación silenciosa. A menudo sentirás que las palabras se vuelven innecesarias. Una mirada, un gesto, un roce breve. Todo ello parece portar significados mucho mayores de lo que podrían expresarse verbalmente. Esa armonía nace de la alineación de los inconscientes, de lo que Jung llamaba sincronicidad, acontecimientos llenos de sentido que ocurren aparentemente por azar, pequeñas coincidencias, encuentros improbables, la sensación de que el universo ha conspirado de algún modo para unir esas dos vidas, son expresiones de este orden oculto. Estos encuentros no son superficiales. Desde el principio hay un llamado a la autenticidad. Sientes que puedes ser quien realmente eres, sin miedo al juicio ni al rechazo. Sin embargo, esta aceptación no es indulgente. El alma gemela ve tus potenciales ocultos, tus talentos olvidados, tus posibilidades de crecimiento y amorosa pero firmemente te impulsa a florecer. Curiosamente, en esta etapa inicial es común sentir miedo, miedo a la intensidad, miedo a la vulnerabilidad, miedo a perder el control sobre quien creías ser. Ese miedo no es una señal de que vas por el camino equivocado. Al contrario, es señal de que estás ante algo real. Como observó Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor. Así encontrar al alma gemela suele significar entrar en un territorio interior que hasta ahora habíamos evitado explorar. También en este comienzo surgen espontáneamente percepciones profundas. Puedes intuir los pensamientos o emociones del otro, percibir sus necesidades antes de que sean expresadas. Hay una naturalidad que no requiere esfuerzo, una danza invisible, donde los pasos están sincronizados casi sin planificación. No obstante, es importante recordar que reconocer a un alma gemela, a pesar de estas señales, requiere sensibilidad y coraje. En una sociedad marcada por la prisa y la superficialidad, es fácil confundir la intensidad de la pasión con el verdadero llamado del alma. La pasión, aunque poderosa, es a menudo impulsiva y posesiva. En cambio, la conexión del alma encierra una libertad serena, un amor que respeta la individualidad del otro incluso en el encuentro más íntimo. Así el inicio del camino con el alma gemela no es tanto un cuento de hadas, sino más bien un proceso alquímico, una transformación mutua que exige valor, entrega y una profunda honestidad con uno mismo. Esta transformación alquímica de la que hablamos refleja el antiguo concepto de la conjunctio oppositorum, la unión de los opuestos. Cuando encontramos a nuestra alma gemela, no se produce solo un encuentro romántico, sino la posibilidad real de integrar nuestras polaridades internas. El alma gemela nos muestra aquello que falta, pero no como una solución externa a nuestra carencia. Refleja nuestra capacidad de encontrar la completud en nosotros mismos. Al comienzo del camino, esta unión puede manifestarse a través de un impulso casi inconsciente de crecer. Sientes el deseo de ser mejor, no para impresionar al otro, sino porque en la presencia de esa persona se despierta tu potencial latente. Es como si las partes de ti estaban olvidadas, como sueños, pasiones y dones. Comenzarán a pedir atención. Este fenómeno está estrechamente relacionado con la individuación, el proceso por el cual nos convertimos en aquello que estamos destinados a ser. Otra señal inequivocada es el sentimiento de un propósito compartido. Aunque aún no puedas ponerlo en palabras, existe la impresión de que hay una misión en común, una historia más grande que los une.
Este relato compartido no necesita ser grandioso a los ojos del mundo. A menudo es silencioso, íntimo, pero lleno de significado para quienes lo viven. Jung creía que la vida verdaderamente significativa era aquella vivida en diálogo con el sí mismo, con la totalidad del ser, y encontrar el alma gemela suele actuar como catalizador de este diálogo. También es importante notar la capacidad de atravesar los primeros conflictos sin dominación ni sumisión. En lugar de intentar cambiar al otro, hay un esfuerzo sincero por comprender. El alma gemela no nos priva de la libertad, expande nuestra conciencia sobre la responsabilidad que tenemos por nuestra propia felicidad. Los conflictos existen, pero son vistos como oportunidades de crecimiento, no como una amenaza a la supervivencia de la relación. Durante esta fase inicial, otra señal reveladora es la experiencia de momentos de profunda trascendencia, pequeños instantes en los que el tiempo parece detenerse, en los que todo lo demás pierde importancia y solo queda el encuentro entre dos almas. Estos momentos son manifestaciones de la luminosidad, un término que Jung utilizaba para describir experiencias que llevan una dimensión sagrada, abrumadora, que escapa a la lógica y toca directamente al centro del ser. Y no es menos relevante un amor que no es posesivo, sino liberador. Un amor que no necesita encerrar para garantizar su continuidad, porque confía en el lazo invisible que los une. Ese amor sabe que incluso en la distancia existe algo inmutable entre ambos. Así, al comienzo del viaje, la verdadera señal del alma gemela es el reconocimiento de que el amor es, a la vez, ancla y alas. Nos fija en el aquí y ahora, y al mismo tiempo nos impulsa a volar hacia nuestra expresión más auténtica. Sin embargo, reconocer estas señales requiere una escucha interior refinada. Jung nos advirtió que el inconsciente habla a través de símbolos, emociones y sueños, no mediante fórmulas evidentes. A menudo la persistencia en patrones antiguos, las expectativas poco realistas o las heridas abiertas bloquean el reconocimiento del alma gemela. Cuando proyectamos nuestros deseos inconscientes sobre el otro, corremos el riesgo de no ver a la persona real, sino una imagen idealizada. El verdadero encuentro ocurre cuando podemos, aunque imperfectamente, ver más allá de la proyección y aceptar la humanidad del otro, con sus imperfecciones, su historia y sus heridas. En ese punto, el camino deja de ser solo un encuentro con el otro y se convierte, sobre todo, en un reencuentro con uno mismo. Como escribió Jung, el encuentro de dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. La relación con el alma gemela, por tanto, no es estática. Es una invitación continua al cambio, a la expansión y a la amorosa disolución de antiguas barreras internas. Otro aspecto importante a considerar entre las primeras señales es la apertura a la vulnerabilidad. En presencia del alma gemela, existe un permiso tácito para mostrar las propias debilidades sin miedo al abandono. Es como si una parte profunda de ti supiera que, incluso sin defensas, aún serás visto, reconocido y aceptado. Esta confianza intuitiva que desafía la lógica de la autopreservación es una característica del verdadero encuentro. Y si estas señales fueran solo el inicio, en el próximo episodio exploramos cómo esta conexión evoluciona, el dolor, la alquimia emocional y los sueños como mensajeros del alma. Lo que comienza con una mirada puede transformarte por dentro.